un tipo criminal que se encuentra en el código. Pero lo que pareciera haber es una especie de colusión entre alcaldes y funcionarios ediles con gestores de préstamos y con constructores para beneficiarse de fondos que se gestionan a favor de una municipalidad. La municipalidad se endeuda por esos fondos y luego una porción de esos fondos son repartidos tanto entre los gestores como entre los constructores y los funcionarios que aprobaron el endeudamiento. Sí, hay toda una conspiración en la que hay diferentes actores. Los funcionarios municipales crean una necesidad ficticia, por ejemplo, construir un puente, pero resulta que el puente ya está construido. Entonces obtienen un préstamo y ese dinero del préstamo después se reparte en una serie de personas. Menor, tan grave como crear una necesidad ficticia. Sí, es que es lo que le digo, nosotros, los escenarios políticos para nosotros son irrelevantes, el hecho es lo importante. ¿Por qué es ilegal que una persona que tiene una empresa le facture a una municipalidad servicios financieros y gestión de préstamos de un préstamo que costó o se otorgó por 6 millones de quetzales y esta persona le factura por 600,000? Yo entiendo ahí un desperdicio de recursos y terrible, pero ¿dónde está la ilegalidad? En eso sí le está facturando. Bueno, este dinero que sale de la municipalidad supuestamente para pagar esta comisión, que a eso lo podríamos discutir, pero este mismo dinero regresa a las cuentas del alcalde, del tesorero, regresa a las cuentas de familiares de esta persona, es decir, y es donde se tipifica el delito de lavado de activos. Hay toda una serie, digamos, de desviación de los recursos a las mismas personas que crearon este negocio que además es ficticio. ¿Cuán hábil, cuán capaz puede ser la fuerza pública para identificar el paradero de Gloria Torres y aprenderla si existe esa orden de captura en su contra? Pues agarramos a Chamale, a los Lorenzana, hemos agarrado citas y yo creo que lo mejor que podría hacer es entregarse, porque al final de cuentas es un caso en el que se puede lograr una orden de aprehensión internacional, es cuestión de tiempo. ¿Qué evidencia hay de que se haya abusado por este tipo de procedimientos? Se haya abusado, por ejemplo, en persuadir a las municipalidades de que contrataran préstamos. Si se repartían dinero, como nos ha explicado el Ministerio Público, debe haber habido un impulso o un incentivo grande para que municipalidades con escasa capacidad de endeudamiento pues adquirieran más créditos de los que podían pagar. ¿Qué evidencia hay de eso? Si hay terceras personas dentro de este tema, no es más que el reflejo de la corrupción. No hay otra forma de poderlo explicar. Y la corrupción disfrazada en la compra de voluntades de gentes de adentro de las municipalidades, gentes de quienes están otorgando el dinero, y todo lo demás se convierte en una situación la de todos los días. Ayúdenme ustedes a entender algo. ¿Quién controla una municipalidad como la de Comapa, en Jutiapa, que es la peor calificada según la CGPLAN en gestión municipal? Una de las 3 más endeudadas del país, que contrae un préstamo de 10 millones de quetzales y le paga 500,000 a María Marta Castañeda por la gestión de ese préstamo. O sea, una municipalidad que paga eso y parte de ese dinero se usó para hacer locales comerciales. ¿Quién controla eso? ¿Quién le dice a una municipalidad, señores, hasta aquí, ya no más? Es la Contraloría de Cuentas. 2 años después. Es que la Contraloría tiene sus funciones claras y es el ente fiscalizador. Yo recuerdo de un caso en tiempo del licenciado Mencos, donde él ordenó una auditoría. Estas auditorías especiales de Jerez, que estaba sacando 60 millones, estaba gestionando 60 millones de quetzales para un proyecto turístico. Creo que ese proyecto incluía llevar gente, porque no había gente suficiente para los 60 millones. Llevar clientela al proyecto. Y esa auditoría detuvo la gestión y la impidió, porque realmente el estudio no daba una auditoría especial. Los ingresos municipales no daban, pero en el alboroto y en el desborde de la ambición se atrevían a hacer una gestión de 60 millones en un municipio pequeño. Última pregunta. Usted conoce a las hermanas Torres Casanova, usted es paisano de ellas, además es amigo de ellas y ha tenido relación política con ambas. ¿Usted no siente aquí un olorcito de motivos políticos en este proceso? Bueno, primero para concluir el temita que estábamos hablando. Para darle largas a mi pregunta. No, en el Congreso de la República estamos a tercer debate a una reforma al Código Municipal y ha habido un detalle de que no haya endeudamiento
más del periodo que le corresponde a una corporación. Claro, que la corporación sea responsable. Que tiene de su mucho préstamo. sentido, porque si no vienen y hacen endeudamiento por 12 años, por ejemplo, entonces van a dejar comprometidas a otras corporaciones municipales. ¿Motivos políticos? En este tema no. ¿No? Yo no le veo alguna situación, ya se miraban muchos nubarrones. Pero no le sorprende que Ya se había hablado. esto proceda o prospere hasta que No, yo no Gloria creo. Torres pierde la bendición política. No, yo no creo. Yo pienso que el Ministerio Público es suficientemente serio y ojalá que esté estructurando la hipótesis de la investigación en terreno firme. ¿Explicación encuentra usted para que el presidente Álvaro Colom haya firmado esta semana? Yo he declarado que fue una decisión eminentemente política. Pero explíquenos mejor eso, porque ya hemos escuchado eso. Político, ¿por qué? Porque hay una decisión jurídica, hay una sentencia proferida por la Corte de Constitucionalidad que condiciona la extradición. Hay 4 condiciones impuestas y ninguna de esas se ha cumplido. Consecuentemente, si no se ha acatado lo dispuesto por la Honorable Corte de Constitucionalidad, ¿por qué se accede a la extradición? Por razones eminentemente políticas, no pueden ser jurídicas. Esa es mi tesis. ¿Y De políticas, lo contrario, sí. ¿Y políticas en qué sentido? Bueno, no dejarle al presidente siguiente la tarea de una u otra opción, ya sea aprobar o no aprobar la extradición. Él ya va para afuera, entonces eso es lo que yo considero. Tomó esta decisión ilegal. Por eso digo yo, ilegal, porque no se ajusta a la sentencia. ¿Pero qué explicación le encuentra usted a este momento? ¿Por qué no antes de la segunda ronda electoral, por ejemplo? ¿O antes del 11 de septiembre? Bueno, razones eminentemente personales, porque lo hubiera podido hacer. Pero si ustedes se dan cuenta, la sentencia probablemente, esta sentencia la notificaron el 26 de agosto. Probablemente se pudo haber hecho antes de la primera vuelta, pero había que esperar los resultados. Nadie esperaba que fuera a suceder lo que sucedió. Entonces, ahorita, antes de el cambio o la entrega de mando, si se hace un análisis de la sentencia, uno se da cuenta que hay un incumplimiento absoluto. Entonces, ¿para qué sentencia de la Corte Constitucional? Javier Monterroso, ¿por qué en este momento, cómo se explica usted que el presidente Colom haya decidido firmar la extradición de Alfonso Portillo? Bueno, la interpretación que yo le doy es que el presidente Portillo, en cumplimiento de la sentencia de la Corte de Que el presidente Colom. Perdón, el presidente Colom, en cumplimiento de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, le solicitó al gobierno de Estados Unidos si cumplía con las condiciones que la Corte de Constitucionalidad expone. Dentro de ese plazo, de Estados Unidos manda la respuesta. Posteriormente a la entrega de esta respuesta, el presidente Colom toma la decisión. Creo que es lo que correspondía en ley. ¿Hay evidencia de ese procedimiento entre el presidente Colom y el sistema de justicia estadounidense? Sí, se mandó una carta al gobierno de Estados Unidos y él mismo respondió. Este es un procedimiento interno en cumplimiento de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, correspondía firmar. No había razón alguna por la cual esperar más tiempo. Señor Telesforo Guerra, ¿usted tiene conocimiento de esa solicitud de parte del presidente Portillo a Estados Unidos? No. ¿Tiene conocimiento de ese trámite? Definitivamente la primera vez que lo oigo, por un lado. Por otro lado, discúlpenme, el procurador de los derechos humanos es garante, y hoy estuve en la Procuraduría y nadie en la Procuraduría sabía nada de lo que el presidente Colom hizo o iba a hacer. No tienen ni conocimiento que Estados Unidos se haya comprometido a cumplir con esto, lo que dice la sentencia de la Corte Constitucional. Pero si fuera informado el procurador vía documentos de la consulta hecha por el gobierno de Guatemala al de Estados Unidos, ¿quedaría subsanada o no la solicitud de la Corte de Constitucionalidad? Yo creo que no, porque de acuerdo con los términos de la sentencia, que son categóricos, habría que hacerlo por escrito.
Porque que diga sí los Estados Unidos, bueno, los Estados Unidos puede decir sí. ¿Y quién cumple y quién hace cumplir a los Estados Unidos su palabra si no cumplen ni los tratados? Si aquí no hay tratado de extradición y sin embargo hay una extradición concedida por el sistema judicial y no hay un tratado de extradición. Javier, ¿en qué afecta esto, que se haya omitido ese paso? Para nosotros no se omitió ningún paso. El Procurador de Derechos Humanos, la sentencia de la Corte de Constitucionalidad le otorga la facultad o el mandato, en este caso es un mandato de la Corte de Constitucionalidad para verificar el cumplimiento de una serie de condiciones. Entre ellas, por ejemplo, si el señor Alfonso Portillo cuenta con un abogado defensor, si el señor Alfonso Portillo cuenta con condiciones mínimas en su estadía en Estados Unidos. Entonces, la interpretación que nosotros hacemos es que el Procurador de Derechos Humanos empieza esta labor de verificación del cumplimiento de respeto a los derechos humanos del señor Portillo una vez que el señor Portillo es llevado a Estados Unidos. Previo a esto, un Procurador de Derechos Humanos de un país no le puede exigir a un gobierno de otro país si este es respetuoso de los derechos humanos o no. Esto es una verificación que se hace y yo creo que es muy interesante lo que la Corte de Constitucionalidad plantea en estos momentos en esta sentencia y podría también verse en otro tipo de sentencias, no solo en el del mandatario. Pero ¿cuándo se realiza esa verificación? Exacto, nuestra interpretación es que la verificación se realiza una vez que el procurador, que el señor Portillo ha sido entregado. Pero ¿acaso un procurador guatemalteco tendría posibilidades de viajar a Estados Unidos y verificar que aquel sistema cumpla? Estados Unidos bien podría denegarle la posibilidad de hacer esa supervisión. Me parece que ahí es un compromiso de Estados Unidos de garantizar esa verificación. Hay otro sistema también de verificación que es el sistema de el diplomático consular. Por ejemplo, también hay posibilidades de que este sistema también, al ser el señor Portillo un digamos nacional guatemalteco, ya está el protocolo facultativo de la Convención de la Tortura aprobado por Guatemala y hay un comité de prevención de la tortura. También podría solicitarle a Estados Unidos verificar el cumplimiento. Ya es un canal diplomático el que tiene que hacer que Estados Unidos permita esta verificación. Telésforo Guerra, ¿usted no lo ve de esa manera? ¿Está en desacuerdo? Totalmente en desacuerdo porque son suposiciones. El último párrafo de la sentencia dice: además de lo anterior, es condición precisa para conceder la extradición del ciudadano guatemalteco fulano tal, y el Estado requiriente deberá garantizar previamente, no dice a posteriori, previamente, que en caso de ser absuelto en su jurisdicción o haya cumplido la misma condena impuesta, se ordene su retorno y traslado inmediato a Guatemala sin que pueda conceder su extradición a terceros países. Esto lo dice por Francia, que también está detrás. También pero dice previa, y lo dice una sentencia nuestra. ¿Cómo se puede decir que después podría cumplir Estados Unidos? A ver, Javier, precisamente el párrafo que está leyendo el abogado dice: previamente que en caso de ser absuelto en su jurisdicción o haya cumplido la misma, se refiere al cumplimiento de una sentencia o ha sido absuelto en Estados Unidos. Creo que la interpretación de la Corte de Constitucionalidad se le da a esta sentencia es variada dependiendo del crisol con el que se mide. Señores, sí, yo lo que veo aquí son dos interpretaciones distintas de una misma resolución de la Corte. ¿Quién dirime ese conflicto entre las dos interpretaciones distintas? ¿Habrá de ser la propia Corte mediante un recurso de amparo que usted piensa presentar? Podría ser la propia Corte, o que el procurador hiciera valer los derechos y obligaciones que le impone la misma sentencia, y en este caso el procurador quedó totalmente al margen. El procurador no sabe. ¿Y cómo lo hace valer? ¿Interponiendo él el amparo? Por supuesto que sí. Pero una vez lo interpone, lo incorporan, ¿qué procede? Continúa el trámite, ¿no? Pues sí, continúa el trámite.